Bueno, es difícil, hermanos, comenzar hoy la enseñanza sin hablar de lo que estamos atravesando, ¿no? Y esta semana que estábamos con mi esposa hablando y mirando la situación y todo, nos damos cuenta que gracias al Señor, ¿verdad?, que ocurren estos fenómenos, porque eso nos llevan a reflexionar a nosotros, a darnos cuenta el poder del Señor, ¿verdad? A darnos cuenta que el Señor tiene en sus manos no solamente nuestra vida entera, nos damos cuenta de lo frágiles que somos nosotros. Hermano, estamos hablando de la primer potencia mundial. No puede hacer nada ante un huracán, ante el poder ante el poder del Señor. Estamos hablando, hermano, de que todo en la vida nosotros nos afanamos por hacer, por correr, por tener, por hacer, y en un segundito pasa un huracán que lleva todo lo que nosotros nos hemos preocupado. Estamos mirando que cuando llegó la amenaza del huracán, todo el mundo comenzó a prepararse, ¿verdad? Que agua, que pleido, que enlatados, que comida, que eso es normal y eso está bien hecho. Pero yo pregunto, cuando nosotros sabemos y entendemos que va a venir sobre nuestra vida un juicio y el Señor nos ha dado tiempo para prepararnos, no solamente 2 o 3 días antes, sino nos ha dado mucho tiempo en nuestra vida, ¿cuántos hemos en realidad llevado a conciencia la preparación que se nos pide? ¿Cuántos estamos pendientes del Señor? Yo voy a prepararme en esta vida para el futuro, no solamente para el huracán que viene, porque el huracán viene y mañana pasa y queda o no queda, pero lo que estamos viendo nosotros en este mundo es para una eternidad. Entonces, cuando yo veía a la gente afanada buscando gasolina, agua, buscando comida, yo pensaba, ¿cómo será el día después del huracán? Cuando el Señor llegue, tenemos a tener tiempo ni siquiera de correr a buscar gasolina. Cuando el Señor se presente, ya fue lo que fue. El que está preparado se va con el Señor y el que no, lamentablemente se va a una eternidad sin Cristo. Entonces, hermanos, es una reflexión, ¿verdad?, que nosotros debemos de pensar. O sea, sí, nos preparamos con comida, con gasolina, con agua, con playa, pero estamos preparados nosotros, espíritu, internamente, para ¿verdad?, afrontar lo que pasa. Porque puede que coloquemos plywood y tengamos ventanas y tengamos agua y todo, pero no sabemos si la voluntad de Dios es que sea un huracán de 5 o 6 categorías y acabe con lo que hemos nosotros supuestamente asegurado nuestra casa y nuestra vida se vaya con el huracán. ¿Dónde vamos a parar nosotros? ¿A qué tenemos a parar nosotros? ¿Una eternidad con Cristo o sin Cristo? Hermanos, que reflexionemos y, ¿verdad?, preparémonos como las autoridades dicen, todas las medidas de seguridad, todo tenemos que hacerlo. Pero sobre todo, hermanos, preparémonos espiritualmente, porque el huracán pasa, pero nuestra vida está en juego. O pasa una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Hoy vamos, hermanos, a estar hablando sobre los problemas. Todos tenemos en nuestra vida problemas y tenemos que enfrentar a diario los problemas, ¿verdad? Nadie ni ninguna persona está exenta de tener problemas. Ninguna persona está exenta de tener que vencer los problemas, y muchas veces esos problemas los vemos tan grandes que los vemos como gigantes y nosotros pensamos, no vamos a poder con ese gigante, ese monstruo que está atemorizando. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, es que los problemas, las situaciones, dificultades y las pruebas siempre van a estar en nuestra vida y seguirán estando. ¿Por qué? Porque son parte de ella. A través de las pruebas, las situaciones, de los gigantes, como tú quieras llamarlos, nosotros vamos, el Señor está colocando en nosotros una parte especial de moldear nuestro carácter, moldear nuestra fe, purificarnos para que coloquemos la confianza en Él y no en lo que nosotros estamos prácticamente mirando. Entonces, ahora, el gran problema, hermanos, no es el obstáculo, la dificultad o la prueba. El gran problema es cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa situación. Porque los problemas los tendremos nosotros todos los días, situaciones todos los días, pero el problema, la gran incógnita es cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa situación. Es saber cómo vamos nosotros a enfrentar lo que estamos viviendo.
Porque muchas personas ante el problema, muchas personas ante la dificultad o el obstáculo que se está presentando, algunos se desorientan, algunos quedan frisados hasta el punto que dejan que los problemas los ahoguen, hasta el punto que dejan que los problemas acaben con ellos y los ahoguen. Entonces, no es el problema nosotros que saber que tenemos problemas, dificultades, porque todos vamos a tener y todos tenemos problemas, dificultades en la vida. Unos tendrán problemas grandes, otros pequeños, pero todos vamos a tener problemas y dificultades, hermanos. La situación es cómo vamos a enfrentarlos, cómo vamos nosotros a hacerle frente a la situación, al problema, al gigante, al monstruo que se enfrenta a nosotros. Repito, muchas personas cuando llega la situación, el problema o lo que tienen por delante, se frisan y se echan a la pena, se dan ya por vencidos y piensan que no hay situación que los pueda salvar. Es más, dejan que los problemas los ahoguen. Hermanos, y en la vida espiritual es igual. Déjenme decirles que esta es una de las maneras, de las causas principales por las cuales los cristianos se alejan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están en los caminos del Señor y comienzan a venir pruebas, situaciones difíciles y comienzan a venir gigantes, que eso es normal, que cualquier persona en esta vida tiene. Yo te pregunto, si nosotros como creyentes, como cristianos tenemos problemas, dificultades, ¿cómo será la gente que no tiene a Jesús en su vida? ¿Verdad? Si nosotros vemos a veces difícil la situación, que tenemos un Dios todopoderoso, que creemos en el Dios todopoderoso, que solamente una palabra de Él basta, ¿para qué? Para sanarnos. El Dios todopoderoso que le da orden a los vientos y a los mares y se aquietan. ¿Cómo será la vida de los que no tienen al Señor en su corazón, ni al Señor en su vida? Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a enfrentar la situación, el problema. No podemos quedarnos frisados, muertos de miedo y esperar que nos acabe el problema. No, nosotros tenemos, hermanos, que comenzar a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. En la Biblia nosotros encontramos un relato que nos cuenta que en los tiempos del rey Saúl, Israel tenía un obstáculo muy grande. Israel tenía un problema muy grande que se llamaba como Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Israel tenía un problema, un gigante que se llamaba Goliat. Y todos conocemos, hermanos, la historia, la cual nos dice que Goliat era un héroe invencible de los filisteos, el pueblo enemigo ¿de qué? De Israel. Él era el demostrar, el de atemorizar a la gente. Era un gigante. La Biblia lo describe como que era un gigante de doble altura de cualquier ser humano, su corpulencia gruesa, o sea, era imposible de vencer. Este obstáculo o este problema que tenía Israel era tan grande y difícil de vencer en las mentes, escuchen bien, en las mentes de los israelitas, hermanos, que tenían oprimidos y avergonzados no solamente al rey, sino dice la palabra de Dios que todo el ejército y toda la nación de Israel estaban oprimidos, avergonzados y temerosos de ese gigante. Pero eso estaba en las mentes de ellos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hasta que un día alguien se atrevió a hacerle frente a ese gigante. Alguien se atrevió y dijo, no es posible que este gigante siga atormentando, amedrentando, asustando al pueblo del Señor. Y yo creo, hermano, que ya todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Todos ya conocemos el nombre de este valiente, ¿verdad? ¿Saben cuál es el nombre de este valiente? David. David fue el que se tomó a pecho la situación y dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante. Porque no puede ser que este hombre, este gigante, acabe con el rey, acabe con el ejército y acabe con el pueblo solamente con sus amenazas. Entonces, lo primero que nos deja ver es que es necesario nosotros enfrentar el problema. Es necesario nosotros enfrentar la situación, llámese como se llame, llámese problema, situación, obstáculo, dificultad, tentación o pecado. Lo primero que tienes que hacer tú y yo y toda persona es enfrentar el problema. No podemos hacernos los ciegos con la vista gorda que no está pasando nada, no. Tenemos que pararnos firmes
frente al problema y enfrentarlo. Llámese como se llame, situación, problema, tentación, pecado, obstáculo, gigante, como lo quiera llamar. Tenemos que hacerle frente, pararnos frente al problema y hacerle frente, hermanos. 1 Samuel 17:32 dice la palabra de Dios: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Todos sabemos que David, dice la palabra de Dios, que era un niño de buen parecer, ¿verdad? Estamos hablando que David tendría unos 18 años a lo máximo. Y era de buen parecer, era delicado, era un niño prácticamente. Y se iba a enfrentar, hermanos, a un guerrero, a un gigante, a un hombre de guerra que estaba acostumbrado a acabar con su rival. Entonces, este es el punto de partida, hermanos, de todas las personas que están frente a una situación difícil, hermanos. Tomar la decisión de enfrentar al gigante. Tienes tú que tomar la decisión de enfrentar el problema, de enfrentar la dificultad, de enfrentar la tentación, de enfrentar el pecado. Es hora de que nos paremos nosotros firmes como se paró David y hacerle frente al gigante. Ese es el punto de partida, hermanos, hacerle frente al gigante. David se dio cuenta que esta situación tenía a todos angustiados, tenía angustiados al rey, tenía preocupados a todo el pueblo, tenía atemorizados también aún a los hermanos de él que estaban en el ejército. Pero el problema era que nadie hacía nada, ni intentaban hacer nada, sino que tanto el rey como todo el ejército estaban frente al problema, y este hombre se levantaba todos los días a tarde y mañana y se paraba frente al ejército del rey y los amenazaba y les decía y los insultaba, y nadie hacía nada, ni siquiera intentaban mover algo para arreglar la situación. 1 Samuel 17:11 nos dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, les dio muchísimo miedo y estaban ¿qué? Aterrorizados. ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando nosotros comenzamos a ver que viene una situación, un problema, una dificultad, comienza nuestro interior a atemorizarse. Comenzamos nosotros a pensar lo peor. Comenzamos ya a visualizarnos nosotros en el fracaso más grande. Comenzamos a vernos que el problema que viene es más grande que lo que soy yo, y pensamos que ese problema es más grande que el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Y es hora que cambiemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es hora que entendamos que no hay problema, no hay situación, no hay gigante más grande que al Dios que tú le crees y al Dios que nosotros le servimos. No hay situación más grande. Por eso, cualquier problema que tengas, cualquier situación que tengas, cualquier cosa que esté en tu vida en este momento atemorizando, párate frente a ella y dile: problema, tú no eres grande, yo tengo un Dios más grande que tú. Porque es que la lucha no es nuestra, la lucha es de Dios. No vas a pelear tú a la batalla, Dios va frente a ti. Entonces, tenemos que enfrentarlo. Los israelitas se acobardaron. El rey Saúl se acobardó y David se enteró que ya llevaban varios días en esa situación, en que los dos ejércitos estaban enfrentados uno a frente del otro, y que el gigante salía todas las mañanas, todas las tardes a amedrentar, a asustar y a darle desafíos al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? David se indignó y pensó y dijo: qué humillación tan grande ver muertos de miedo al rey de Israel, a sus soldados y a todo el pueblo. Y entre esos asustados estaban los tres hermanos mayores de David. Pero la mayor indignación para David es que este pagano no estaba solamente avergonzando al rey del ejército de Israel, sino que estaba insultando al Dios de Israel, a Jehová. Esa fue la mayor indignación de David. ¿Cómo este gigante va a venir a insultar no solamente al rey y al ejército de Israel, sino cómo este gigante se atreve a insultar a Dios, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos? Y ahí es donde nosotros debemos de reflexionar, hermanos.
¿Cómo vamos nosotros a pensar que la situación por la que estamos pasando, que la dificultad que estamos pasando va a ser más grande que tu Dios? ¿Cómo vamos a pensar nosotros que lo que estamos afrontando va a vencer la voluntad de Dios? Si Dios permite que pasemos por ahí es porque Él tiene un plan perfecto para ti. Y de ese problema, de esa situación, tú vas a salir avante si confías en Dios. No solamente vamos a vencer, sino que vamos a salir al otro lado nosotros ya con un nuevo carácter, con la fe en nuestro corazón y creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, David se indignó fue de eso, de que por qué este gigante estaba insultando a Jehová, al Dios de Israel. Entonces David se determinó a enfrentarlo. No solamente a enfrentarlo, sino a vencer este gran obstáculo. Él sabía que Israel tenía un gran obstáculo en su vida y tenía que vencerlo. Tenía que sacar al rey y al ejército de los oprimidos que se encontraban. Y eso es lo que causa en nosotros, hermanos, cualquier problema o situación. Lo primero es que nos oprime. Nos sentimos derrotados. No tenemos fuerzas. No sabemos qué hacer. No sabemos para dónde coger. Pero lo quiero decirles a ustedes, hermanos, hoy, que no hay fuerza más poderosa que la de nuestro Señor Jesucristo. Y si colocamos nuestra fe en Él, vamos a poder salir adelante. David era un niño de buen parecer y él tomó la decisión. Él tomó la decisión de ¿qué? De enfrentar a ese gigante. Esto nos enseña que cuando se nos presenta algún problema, no vamos a resolverlo, hermanos, con lamentos. No vamos a resolverlo, hermanos, quedándonos frisados mirando. Hay que hacer algo, hay que actuar. En mi país dice, al toro por los cachos. No vamos a ver el problema y quedarnos, ay, ¿qué hago yo? No, tenemos que actuar. Coger el toro por los cachos. Vamos a tener acción. Si leemos más adelante, nos damos cuenta que Goliat no era tan fuerte como parecía. Nos dice la palabra de Dios que una pequeña piedra bastó ¿para qué? Para acabarlo. Entonces ese gigante, ese monstruo invencible no era tan fuerte como parecía. Porque ese gigante, ese monstruo en las manos de Dios, solamente una piedra bastó ¿para qué? Para acabarlo. ¿Cuál gigante, cuál monstruo, cuál problema tienes tú en este día? Que el Señor no sea capaz de acabarlo. ¿Cuál gigante te tiene atemorizado? ¿Cuál situación te tiene tan preocupado? ¿Cuál problema te tiene tan confundido, tan frisado que tú no puedes dar el siguiente paso para ver Dios como obra en nuestra vida? Para ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Para darnos cuenta, hermanos, que solamente basta una pequeña piedrita para acabar el gigante que nos está asustando y atemorizando. Entonces la palabra de Dios nos muestra más adelante, hermanos, como decía, que ese gigante, ese poderoso, no era tan fuerte como parecía, sino que una pequeña piedrita bastó ¿para qué? Para acabarlo. Esto nos deja ver, hermanos, que cuando enfrentemos los problemas, los obstáculos, bajo la ayuda de nuestro Señor, descubrimos que los problemas que tenemos nosotros no son tan fuertes. Descubrimos que los problemas que tenemos nosotros no nos van a llevar a acabarnos, sino descubrimos que son necesarios ¿para qué? Para fortalecernos. Porque en ese problema tú te vas a fortalecer, en esa situación tú te vas a fortalecer, en ese problema de dificultad vas a fortalecer tu fe, porque vas a conocer, hermanos, quién te va a sacar, quién te va a llevar adelante. Como decía la alabanza, si el Señor lo hizo alguna vez, lo volverá a hacer por ti y por mí cuantas veces sea necesaria, siempre y cuando tengamos puesta la mirada en Él. Hermanos, esta historia de David nos trae muchas enseñanzas. Muchas veces la leemos así de corrido y vemos, ay, qué bonita historia, qué muchacho tan valiente. Pero si nos detenemos a mirarlo por pedacitos, nos damos cuenta que hay muchas enseñanzas que nos tienen que ayudar a nosotros a colocarla en práctica en nuestra vida. Yo quiero que pensemos por un momento, ¿qué obstáculo o qué gigante tienes tú en tu vida hoy que no has podido enfrentar y que te mantiene paralizado? ¿Qué gigante,
¿Qué temor? ¿Qué problema hay en tu vida que te mantiene paralizado y que no has podido seguir adelante? Ahora, en el versículo 33, nos dice, en el 33 nos dice algo importante, y es que en este proceso vamos a escuchar voces que nos quieren desanimar y que no nos quieren dejar adelante, ¿verdad? Dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, cuando tú estás firme y listo a coger el cuerpo de descanso, a enfrentarte al problema, vas a escuchar voces que te van a decir, tú no puedes con ese problema, tu situación es más grande, tú ya estás arruinado, tú eres un insignificante ante esta situación. Y eso es verdad, nosotros no somos nada, pero con Cristo somos mucho, porque Dios y yo somos ¿qué? Mayoría. Entonces hay que, hermanos, tener en ese momentico discernimiento. Tenemos que tener discernimiento de espíritu, tenemos que tener el oído adiestrado a escuchar las voces de los incrédulos y a escuchar las voces que es de parte del Señor, porque van a haber muchos incrédulos que van a decirte eso, a desanimarte. Tenemos que aprender a reconocer las voces de las personas incrédulas que nos están rodeando. Por eso, hermano, es necesario que nosotros mantengamos una relación con el Señor, que tengamos una relación íntima con Dios, donde nuestro oído se adiestra, se afina a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque en ese proceso, en ese momento en que tú te atreves a pararte frente a la situación, a salir del barro, a salir donde te encuentras, a salir del pecado, donde tú te decides a restaurar tu vida, hermanos, vamos a comenzar a escuchar las voces enemigas que te van a decir, tú no puedes salir de ahí, tú no podrás levantarte, ese problema es mayor que tú no estás preparado. Pero, hermanos, si tú tienes un discernimiento de espíritu, vas a entender que esas voces no vienen de Dios. Esas voces que vienen de ¿qué? De los incrédulos, de las personas que te rodean, de las personas que no quieren que tú salgas adelante, de las personas que se dejan usar por el diablo. ¿Por qué? Porque el incrédulo siempre es dominado por el temor y no por la fe. El incrédulo siempre va a ver la situación, va a ver el problema, va a ver la desgracia. Pero el incrédulo nunca va a ver que por fe nosotros caminamos. Tú y yo no caminamos por vista, caminamos por fe. Yo veo todo imposible, veo todo oscuro, veo que no hay nada que hacer, pero sigo caminando porque el Señor me dijo que camine y sigo caminando y sé que al final del camino va a estar Jesús esperándome con sus brazos extendidos. Amén. Es necesario, hermanos, tener discernimiento de espíritu. Es necesario entender, hermanos, que nos van a escuchar, vamos a escuchar voces que nos van a desanimar, que no quieren que avancemos. ¿Por qué? Porque el incrédulo siempre está dominado por el temor y no por la fe. Si alguien viene a ti con palabra de desaliento, no lo escuches, porque no son palabras del Señor, son palabras del enemigo que te quiere seguir ahí teniendo debajo de sus pies. El incrédulo siempre resalta situaciones y no las soluciones. El incrédulo siempre va a decir, no, eso no es imposible, esto, pero nunca va a ver ¿qué? Las soluciones. Nunca va a decir, oh, si seguimos adelante podemos tomar una... No, siempre va a ver ¿qué? Lo peor, lo peor. Hermanos, Saúl solo veía a lo humano. Saúl veía un gigante. Saúl veía a un hombre grande, con armaduras, con su lanza, con casco, es más, tenía un guardaespaldas, ¿cómo se llamaba? El que iba delante de él. Un escudero. Y eso es lo que veía Saúl. Saúl decía, es imposible, este hombre con escudero, con las armas que lleva, con la estatura, con el cuerpo, con su experiencia de guerra, ¿cómo va a ser dominado por un simple muchacho? Saúl veía que lo humano. David, ¿sabe qué vio? Lo espiritual. David no vio el gigante, David no vio su armadura, David no vio su escudero,
David no vio el casco, David no vio lo que estaba frente a él, sino David estaba mirando y su vista estaba puesta en el Dios Todopoderoso, el que lo iba a librar, el que iba a llevar adelante. ¿Para qué? Para que saliera avante, para que saliera victorioso de esa guerra. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. No miremos nuestra situación, no mires el problema, no mires lo que tienes frente, porque si enfocamos nuestra vista en nuestra frente, no vamos a salir de ahí. Coloquemos nuestra vista y nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, en el cual nosotros servimos y adoramos por siempre. Entonces, Saúl miraba lo humano, David veía lo espiritual. Saúl solo veía lo que hace la lógica. Saúl decía, no, lógico que este hombre tan grande a frente de este chiquitín no va a hacer nada. Saúl miraba la lógica, estaba la lógica, pero David veía el poder que hay en el temor a Dios. David me estaba mirando otra cosa diferente. Saúl miraba la lógica, y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros por lógica decimos, no, pues esto está tan difícil, este problema es tan difícil, lógico que yo no puedo hacer nada, no tengo ni la capacidad, ni los recursos, no tengo la preparación, simplemente soy nada. ¿Por qué? Porque miramos la lógica. Pero es que el Señor no es de lógicas, el Señor no es de lógicas. Dios permite que nosotros hagamos lo posible y Él hace lo imposible. Si Él te dice camina, camina. Si Él te dice para. Tú podrás ver al frente tuyo un abismo, pero si Dios te dice camina, camina. Que si hay un abismo, Dios está ahí para cogerte. Entonces, Saúl vio la lógica, David fue el poder que hay en el temor al Señor. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible. David veía a Goliat como un incircunciso vulnerable. Y esa fue la gran diferencia. Saúl veía al gigante, a Goliat, como algo invencible, como algo que no podían. Y David lo vio como un incircunciso. ¿Lo vio qué? Lo vio vulnerable, porque sabía que el poder de Dios era más grande que cualquier gigante que se enfrentara a él. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Ante una situación, ante una dificultad, ante un gigante. Debemos de ¿qué? De confiar en Dios. No confiar en lo que tengamos en la mano, confiar en Dios. Esta situación, confiar en Dios. David, en el versículo 34 al 36 dice la palabra de Dios, que David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y libraba su boca, y se lo levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Versículo 37 dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová va contigo. Pero tuvo que David hacerle ver a Saúl, hacerle entender que no era la lucha de él, sino que era la lucha de Jehová, su Dios. Hacerle entender que no era lo que él estaba mirando, un joven de delicado padecer, un joven bello, sino él le hizo entender que había pasado situaciones difíciles en las cuales se ha enfrentado a osos, a leones, y que Jehová era el que lo había librado, le había dado la fuerza ¿de qué? Para llevar adelante la batalla. Y Saúl entendió y le dijo: Jehová esté contigo, ve. Hermanos, tengamos en cuenta que para enfrentar los obstáculos, sean grandes o pequeños, solo hay que confiar en Dios. Sea grande tu obstáculo, tu problema, tu situación, sea pequeñito, solamente coloquemos la confianza en Dios. David había enfrentado a las fieras porque sabía que Dios iba siempre con él. David estaba seguro que con la fe que él tenía en su Señor
no iba a ir solo a la batalla, sino que Dios estaría con él. ¿Para qué? Para enfrentar. Y no solamente enfrentar, sino para vencer a ese gigante Goliat. Tengamos en cuenta, hermanos, que la fe en Dios es lo que hará mover la mano del omnipotente a nuestro favor. Cuando estás en una situación difícil, en un problema grande, en una sin salida, coloca tu confianza en Dios y te vas a dar cuenta que la montaña grande se va a envanecer. Y si tú no puedes pasarla por encima, la vas a rodear por un lado, pero esa montaña se va a quitar de frente. Grande o pequeña la situación, el problema, confiemos en Dios. David lo había entendido claramente. ¿Por qué? Porque David nos enseña que no hay dificultad que no pueda vencer con el respaldo del Señor. David le dijo a Saúl: yo he tenido situaciones difíciles, he peleado con osos, he peleado con leones, y Dios me ha sacado adelante. ¿Por qué no podré yo pelear contra este gigante incircunciso que ha ofendido al ejército del Señor? David no tenía ninguna duda que Dios lo respaldaría. Hermanos, la experiencia de David y los testimonios de la obra de Dios a su favor lo hacían fuerte, y lo hicieron fuerte. A ese pequeñito, a ese niño, a ese delicado de parecer, resultó más fuerte que el gigante Goliat. Dios quiere darnos y darte a ti y a mí una salida a cada problema. Dios quiere que el problema lo veamos pequeño y que a Él lo veamos grande. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. Ver el problema pequeño y ver a Dios grande. Eso es lo que hace la fe. Hermanos, yo repito, y me ha gustado este eslogan que tenemos nosotros: Dios permite que tú y yo hagamos lo posible para Él glorificarse, haciendo ¿qué? Lo imposible. No está en nuestras manos hacer todo, está en nuestras manos obedecer a Dios y hacer lo posible, porque Dios nos va a sorprender haciendo ¿qué? Lo imposible. Hermanos, entonces en la palabra encontramos el modelo perfecto dado por nuestro propio Señor Jesucristo. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Y es ahí donde entra a jugar un papel importante, que la oración. La oración es lo importante en la vida cristiana. La oración es el oxígeno en el cual nosotros respiramos todos los días. El Señor nos da una enseñanza, un modelo perfecto. En Mateo 26, del 36 al 39, vemos a Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, es que yo voy ¿a qué? A orar. Les dijo: siéntense aquí, es que yo voy ¿a qué? A orar. Estamos viendo que Jesús estaba en el Getsemaní, estaba en los días anteriores a ser crucificado, a ser entregado. ¿Y qué hizo Él? Se fue ¿a qué? A orar. Él no se fue a armar su ejército, ni así los apóstoles cojan por aquí, no. Él se fue ¿qué? A orar. Se fue a colocar su necesidad, se fue a colocar su problema, se fue a colocar lo que estaba frente a él ante el Señor. Se fue ¿qué? A orar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante, ¿qué hizo Jesús? Esa palabra de Dios, que se inclinó sobre su rostro y comenzó ¿a qué? A orar. Se inclinó sobre su rostro y comenzó ¿a qué? A orar. Ese es el modelo que el Señor dejó en su palabra, un modelo perfecto. No es solamente, hermanos, como nosotros tenemos la mala costumbre, vamos a orar y nos sentamos en el sofá o nos acostamos y Señor, gracias. No, eso a mí, inclusive yo hoy le pido perdón a Dios, porque muchas veces nosotros oramos cómodamente. Pero esa es la palabra de Dios, que es que se inclinó, dobló sus rodillas y se inclinó. Dice, unos pocos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que haga como tú
Ese es el modelo perfecto. Eso es lo que vamos a hacer ante la situación, ante el problema, ante el enemigo, ante el gigante que te está amedrentando. Simplemente toma la decisión, ve a tu casa, arrodíllate, inclina tu rostro y pide al Señor que intervenga en tu problema y que se haga la voluntad de Él, no la de Él. Cuando Jesús está orando estas palabras, Él no quiso decirle al Señor, Señor, no me lleve a la cruz, porque Jesús sabía que eso era necesario en tu vida. El Señor no le estaba pidiendo, Señor, quítame el martirio de la cruz. No, el Señor estaba diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Si puedes quitar de mí esto, quítame, pero que no me quite la unión que tengo contigo. No estaba pidiendo que te quite, estaba pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Yo escuché una prédica del pastor Charles Stanley, una prédica que me tocó el corazón, ¿verdad? Y escuché, y él decía, en un momento decía, que cuando nosotros oramos a Dios, lo que estamos haciendo es involucrando a Dios, invitando a Dios a ser parte de nuestro problema. Esa es la gran diferencia. Cuando yo tengo un problema o una situación y quiero resolverla con mis fuerzas y mi voluntad, vaya y venga. Pero cuando yo tomo la decisión de arrodillarme, inclinar mi rostro y orar al Señor, estoy invitando a Dios, le estoy diciendo, Señor, ven a mi problema porque yo solo no puedo. Lo está, ¿qué? Lo está comprometiendo, lo está involucrando en tu situación y tu problema. Y eso es lo que nosotros muchas veces no hacemos. Nosotros simplemente queremos hacer y resolver el problema a nuestra fuerza y voluntad. Pero si decidimos inclinar nuestro rostro e invitar a Dios que venga y actúe en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud, en mi país, en mi familia, Dios lo va a hacer porque tú lo estás invitando. Dios es un Dios elegante. Él sabe tu situación, sabe tu problema, sabe tu necesidad, pero Él está ahí al pie tuyo, esperando que tú le digas, Señor, por favor, ven, ayúdame, que yo no puedo más. Y cuando nosotros tomamos la decisión de invitar a Dios a nuestra vida, Él va a entrar en acción. Y vamos a poder ver el poder de Dios obrando en nuestra situación, en nuestro problema. Entonces, es necesario, hermanos, involucrar a Dios, pedir su participación, pedirle su ayuda, su consejo, su sabio consejo. Y con esto va a venir, ¿qué? La respuesta necesaria a nuestra situación. Cuando nos postramos ante Él, hermanos, le estamos dando el lugar que Él se merece. Estamos aceptando y reconociendo su poder y su magnificencia. Porque cuando estás tú en un salón y entra alguien importante, tú te pones de pie? Estás reconociendo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros reconozcamos cuando estamos ante Dios, inclinemos nuestro rostro, nuestras rodillas y le demos a Él el lugar que se merece. Estamos reconociendo, hermanos, su magnificencia, su poder. Invita a Dios a ser parte de tu problema. Inclúyelo en tu necesidad. Inclúyelo en la guerra que estás librando. Invita a Dios y espera en Él y Él hará. Eso es la palabra de Dios. Espera en Él y Él hará. No sigamos luchando con nuestra fuerza. No sigamos luchando con nuestra lógica, con nuestro pensamiento, con nuestra mente, sino, hermanos, hagamos lo que la palabra de Dios dice. Involucremos a Dios en nuestra situación, involucremos a Dios en nuestro problema. Los versículos 38 y 40 nos enseñan a confiar en los recursos con los cuales Dios nos ha dotado. Porque muchos decimos, no, pero es que ¿yo qué puedo hacer de este problema? Repito, muchos dicen, no tengo la preparación, no tengo la economía, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento. O sea, no creemos ni confiamos en lo que Dios nos ha dotado, con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham le dijo al Señor que utilizaría? El Señor le dijo, utiliza lo que tienes en la mano. A Moisés. A Moisés, ¿verdad? Dijo Moisés, Señor, pero ¿qué hago yo? Y le dijo, utiliza lo que tienes en la mano. ¿Qué tenía en la mano en ese momento? La vara. Una vara. ¿Y esa vara qué hizo? Abrió mar.
Con esa vara Moisés hizo muchas cosas, se convirtió en serpiente, tocó la peña, abrió el mar con una vara. Entonces, es necesario, hermanos, que entendamos nosotros que tenemos que comenzar a confiar en los recursos que Dios nos ha dado a cada uno. Dios nos ha dotado a cada uno con lo necesario para enfrentar y vencer al pecado, a la tentación, al gigante o a la dificultad que tenemos nosotros por delante. Versículo 38 y 40 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó su coraza, lo ciñó a David con su espada sobre su vestido y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de él aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue tras el filisteo. ¿Se dan cuenta? Saúl dijo: no, lo que necesita es una armadura, necesita un casco, una espada, necesita una protección para que vaya a pelear contra este hombre. Y David dijo: no, yo con eso no puedo porque nunca lo tiene en mi vida. ¿Y qué hizo David? David dice que le echó mano ¿a qué? A 5 piedras. Las metió en su alforja y cogió la onda que tenía y se fue a hacerle frente al filisteo. David no necesitó nada más. David no necesitó de corazas, de espadas, ni de vestidos humanos. David sabía que el Señor era el que iba delante de él. Él sabía y confiaba que Dios iba a librar la batalla. Él lo sabía, que lo único que tenía que hacer era confiar en Dios como lo había hecho antes. Por último, hermanos, debemos estar determinados a vencer. Debemos estar determinados, hermanos, a vencer, colocando la mirada no en lo grande de la situación o lo grande del problema, sino colocarlo la mirada en Dios Todopoderoso. Dice 1 Samuel 17, 41, 45. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí es lo mejor. Entonces dijo David al filisteo. Entonces tenés tú que tener el deseo, hermano, ¿de qué? De vencer, el propósito de vencer, de salir adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová de ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Ofendido. David le estaba mostrando al gigante que no estaba de jabalina, ni de arcos, ni nada de lo que él tenía, sino solamente él iba a él, ¿con qué? En el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, el cual él había provocado. Es ahí donde llega mi reflexión. No necesitas tú echarle mano a lo que la gente te diga. Vamos, yo te llevo allí hasta tal parte y te van a hacer un rezo para que te cubra los malos pensamientos. Yo te he hecho un rezo para que te vaya bien. Yo te tiro las cartas para que tu salud progrese. Yo te hago un conjuro para que te vaya todo bien. No, David le dijo: tú vengas a mí con todo eso, pero yo vengo a ti solamente en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Hermanos, esta es la actitud correcta. David tenía su fe en Dios, pero también creyó a Dios en lo que él podría hacer a través de él.
David creyó en Dios, pero también le creyó a Dios que lo que había puesto en sus manos era lo que necesitaba para vencer al gigante. Dios espera que creamos que Él nos va a usar. Eso es lo que Dios espera, que tú creas, que creamos en Él, que Dios nos va a usar. Hay personas, hermanos, que no creen que Dios pueda hacer grandes cosas a través de ellos. Hay personas que no hacen nada simplemente porque su mente está bloqueada pensando en que no son capaces, que no tienen la voluntad, que no tienen la preparación. Y Dios lo que quiere es que entendamos que Él va a usar al que Él quiera. Y te ha dotado a ti y te ha puesto a ti lo que necesitas para salir adelante. Hoy, hermanos, lo que estamos nosotros es simplemente colocar en práctica esta enseñanza de David. Primero, invitar a Dios, hacerlo partícipe, invitarlo a que venga a su situación, enfrentar tu problema, tu situación, enfrentarlo, no huyas, no te escondas, no lo esquives, porque entre más rápido lo enfrentes, más rápido sales adelante. Y segundo, hermano, no busques armaduras, no busques qué ponerte para enfrentar el problema, simplemente vaya al problema en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo quiero invitar, hermanos, hoy a la iglesia para que pensemos y meditemos qué gigante, qué situación, qué problema tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos está impidiendo o que me ha impedido avanzar. Y piensa, ¿por qué tú no has podido hacerle frente? ¿Por qué no has podido pararte frente al problema y decirle, yo vengo a ti en el nombre de Jesús? Yo invito hoy a mis hermanos a que tomemos decisión, a que tomemos acción, enfrentemos el problema y nos vamos a dar cuenta que si lo colocamos en la mano de Dios, no hay problema ni grande ni pequeño que resista el poder de Dios.